Hablamos aquí de co-living la semana pasada, de esta vivienda compartida, la nueva vecindad millennial. En el estudio está Rosalba González Loide, que es consultora en urbanismo. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación de antemano y me encanta estar debatiendo sobre el tema otra vez. Pues conoces muy bien estos fenómenos, los documentas. ¿Y qué te parece la tempestad que surgió en las redes con el anuncio de 11 viviendas, de viviendas compartidas, de un fenómeno que por lo demás está más extendido de lo que pensamos? Sí, bueno, habría que como poner las cosas sobre la mesa porque es un fenómeno muy complejo. Pero bueno, justo hablando del número, o sea, de estos 11 viviendas, todavía no reflejan en ese ejercicio el fenómeno completo, ¿no? Ya se había dado el ejemplo atrás que tengo más claro es en Los Ángeles, donde un fenómeno similar sucedió, las rentas subieron muchísimo y los profesionistas jóvenes que querían vivir cerca de su lugar de trabajo no accedían, entonces apareció un emprendedor de estos, otro millennial, a poner este tipo de proyectos, ¿no? Pero también con las mismas condiciones de compartir los espacios comunes, la sala, el comedor, incluso los baños y tener las habitaciones privadas, ¿no? Obviamente esto, en estos esquemas, finalmente se encarece el metro cuadrado igual. Y bueno, el fenómeno tiene implicaciones, sí, con cosas de gentrificación y todo eso, nada más que habría que aclarar puntualmente cuál es la participación de estas en la gentrificación, ¿no? O sea, porque creo que uno de los principales comentarios en redes sociales era el tema de, bueno, venía la burla, que eso creo que es un comentario aparte, lo de el tema de por qué la molestia. Pero el otro punto era que ya participaban dentro de, o sea, ya estaban en centros, en zonas gentrificadas, ¿no? En ese punto tienen razón, o sea, Onésimo Flores, que es uno de los fundadores de co-living, de Covive, pues dice, bueno, es que yo ya me instalé en zonas donde ya están gentrificadas. Digamos, nuestra respuesta o nuestra propuesta forma parte de un esquema de algo que ya está existente, ¿no? Hay un mercado que se necesita atender y nosotros le estamos dando una propuesta, ¿no? Creo que por ahí es válido como el esquema en el que participan. El error, y de ahí también como la molestia en redes sociales, es que entraron con un discurso que parecía que estaban ofreciendo un resultado para la vivienda o una opción que promovería la vivienda asequible en la ciudad y bueno, finalmente ese no es un esquema, es una propuesta más. Forma parte dentro del mismo esquema de mercado inmobiliario, pero tal vez la estructura no sea tan positiva para lo que estamos buscando cuando hablamos de vivienda asequible, de vivienda social, de temas de gentrificación, etcétera, ¿no? Hay por lo menos, tenemos noticias, 5 empresas dedicadas en la Ciudad de México a este tipo de vivienda, pero también vemos que hay quizá una política de vivienda poco vigorosa en la ciudad, por no llamarla de otra manera. No se ven iniciativas nuevas, no se ve que se esté planteando construir vivienda para renta, ofrecerle opciones a los jóvenes. Seguimos enviándolos a vivir en los desarrollos de la periferia, a 2 horas del centro. Sí, el tema de la vivienda, porque aquí estamos pensando en la participación de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Y siempre pensamos, es que son malos porque no están invirtiendo en vivienda social o en vivienda asequible, ¿no? Entonces hay que poner también otra vez las tarjetas sobre la mesa y qué está sucediendo en las zonas centrales, ¿no? En las zonas bien ubicadas. O sea, para poder hablar de vivienda social, la participación del Estado es fundamental, o sea, de los gobiernos locales en términos normativos, ¿no? O sea, que en términos de cuánto puedo yo construir en ciertas zonas, bajo qué características. Las zonas centrales, en el caso de la Ciudad de México, muchas son zonas patrimoniales, ¿no? Entonces, los inmuebles patrimoniales requieren otro mantenimiento. Claro. O sea, en términos de inversión para poder construir vivienda es complejo, ¿no? Entonces, cuando la normativa es restrictiva,
se encarece la vivienda y pues el desarrollador dice, bueno, si se va a encarecer, pues prefiero hacer vivienda media o vivienda de lujo que vivienda social, ¿no? Todavía no, digo, en los 90 tuvimos este ejercicio que en términos del papel era bastante atractivo, del bando 2, que promovía que se hiciera vivienda... A principios de siglo. Sí, vivienda en zonas centrales, en las delegaciones bien ubicadas, pero prohibió que se hiciera vivienda en las otras delegaciones, entonces delegaciones todavía. Entonces lo que provocó fue que automáticamente encareció la vivienda al centro, no había una restricción o un seguimiento claro de cómo se asignaban estos permisos, a qué inmobiliarias y todo. Claro, del bando 2. Y hubo, por ejemplo, doble venta, ¿no? Hay restricciones en otros países para las viviendas social, que si yo te vendo una vivienda en costos de vivienda social, tienes que tenerla 5 años, no puedes venderla porque, bueno, uno de los requerimientos es que sea para que la gente que lo compra lo habite, ¿no? Y aquí sucedió que hubo departamentos que se vendieron a sobreprecio 2 o 3 veces. Entonces, yo creo que sí es posible definitivamente entrar en esquemas como estos de vivienda en las que participe el Estado, reconocimiento del mercado inmobiliario y del mercado del suelo en la Ciudad de México. Pero sí, como siempre falta como una iniciativa del que Estado. revitalice zonas que de otra manera quedan al libre mercado. Por ejemplo, pues lo que está pasando en la colonia Roma con la gentrificación extendida desde la Condesa y que ya va hacia la colonia Doctores y a la Obrera, que son zonas abandonadas durante muchos años, ¿no? Sí, Tienen ahí una reserva territorial que podría utilizarse para construir grandes desarrollos de vivienda. Bueno, te lo digo, ahorita los desarrolladores inmobiliarios están con el ojo en estas colonias, en la Doctores, incluso en la Guerrero, ¿no? Hablando, o sea, en el momento en el que el Estado dice voy a invertir en mejorar estas zonas, ahora con lo del corredor de Reforma Norte y todos estos corredores de los que habló Sheinbaum, pues los desarrolladores inmobiliarios ya están, ¿no? El asunto es como la normativa de pronto no es tan laxa o no va tan rápido, no va al mismo tiempo, o sea, los procesos legislativos no van al mismo tiempo que los procesos inmobiliarios. Pues cuando llegan ya a normar y a legislar estas cosas, ya tenemos edificios de 10 pisos con departamentos de lujo en la colonia Guerrero, ¿no? Entonces, ahí es una cuestión como de iniciativa, no solo de los vecinos, que en el caso de la colonia Centro, sé que los vecinos están muy bien organizados, que participan, que saben del tema, etcétera, pero también requieren sentarse a la mesa y tratar de... Que se discuta. Claro, que se discuta el tema con desarrolladores inmobiliarios y la participación del Estado. O sea, no por eso agradecemos que nos compartas estos puntos de vista y es algo que seguramente habrá que seguir discutiendo. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hasta luego.